Señor, puedo hacer que su hijo vuelva a caminar. El millonario lo mira, sin poder articular palabra. Su hijo no se ha movido ni ha hablado en más de un año. Los médicos se rindieron. La ciencia falló, pero esta chica descalza dice que sabe cómo curarlo. No quiere dinero. Solo pide una oportunidad. Pero, ¿quién es en realidad? ¿Y qué pasará cuando el mundo descubra que quizá no está mintiendo? ¿Es un milagro o una amenaza para todo lo que él ha construido? Antes de entrar en la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. El amanecer tiñó el horizonte de Manhattan de tonos dorados y ámbar. Pero Diego de Lara ni siquiera lo notó. De pie frente a los ventanales de su ático, con una taza de café en la mano, tenía la mirada perdida en el vacío. La ciudad se extendía 42 pisos más abajo, diminutas personas apuradas rumbo a trabajos que para ellas significaban algo. Diego envidiaba ese sentido de propósito. A sus espaldas, el ático permanecía en silencio, salvo por el suave tintinear de una cuchara contra un cuenco. La enfermera Helen estaba sentada junto a un niño pequeño en silla de ruedas, ofreciéndole con paciencia otra cucharada de avena. «Buenos días», Luca dijo con un entusiasmo forzado. «Hoy va a ser un día precioso». Luca de Lara miraba fijo hacia adelante, el rostro pequeño inexpresivo, los ojos vacíos. El niño, de 6 años, no había pronunciado una sola palabra en más de un año. Sus piernas delgadas yacían inmóviles bajo una manta suave. Diego miró a su hijo de reojo y enseguida apartó la vista, sintiendo un nudo en la garganta. Tocó su reloj y se conectó a una llamada de negocios. «Habla de Lara», dijo con voz firme y controlada. Se dirigió a su despacho sin mirar atrás. Una hora después, Martín, el asistente de Diego, entró con una pila de carpetas. «El grupo Taylor firmó», anunció, dejando los papeles sobre el escritorio impecable de Diego, «y aceptaron nuestras condiciones para la expansión en Singapur». Diego asintió, concentrado en una hoja de cálculo. «Agenda la reunión de la junta para el jueves». «Lo anunciaremos entonces». Martín vaciló un instante. Llamó la fisioterapeuta de su hijo. «Sugirió que usted asista a la próxima sesión para...» «Reenvía esas llamadas a Helen», lo interrumpió Diego. «Para eso le pagamos». El rostro de Martín se mantuvo profesional, aunque en su mirada se notaba la preocupación. «Por supuesto, señor». Cuando Martín salió, los hombros de Diego se desplomaron. Se frotó las sienes, sintiendo cómo el dolor de cabeza habitual comenzaba a instalarse. Para el mundo, Diego de Lara era un magnate con todo lo que cualquiera podría desear. Por dentro, estaba vacío. Esa noche, después de que Helen acostara a Luca, Diego abrió el cajón inferior de su escritorio. Dentro había un álbum de fotos de cuero. Le temblaban los dedos al abrirlo. La sonrisa de María lo miraba desde la foto, con los brazos rodeando a un Luca que reía, de pie, sano, feliz. Diego acarició su rostro con la yema de los dedos, evocando su voz, su caricia, su vida. «Lo siento», susurró a la habitación vacía. Cerró el álbum con las manos temblorosas, aseguró el cajón con llave y alcanzó la licorera de cristal sobre la credenza. El líquido ámbar le quemó la garganta mientras bebía solo en la oscuridad, con el silencio de su lujosa casa pesando sobre él como una losa imposible de levantar. El elegante auto negro se deslizaba por el distrito financiero de Manhattan, llevando a Diego de Lara hacia la torre reluciente que llevaba el nombre de su familia. A través de los vidrios polarizados, observaba a la gente apurarse por las aceras, vidas tan distintas a la suya. Se acomodó la corbata, dejando que una máscara de serenidad cubriera su rostro. «La propuesta de Chen está lista para que la revise», dijo Martín desde el asiento a su lado. «Y la junta ya está reunida». Diego asintió, sin prestar demasiada atención. Su mente ya estaba en la sala de juntas, blindada y preparada. Al atravesar las puertas de vidrio de Lara Industries, los empleados se apartaron a su paso como el agua. Algunos le dirigieron una inclinación respetuosa de cabeza. Otros evitaron su mirada. Su reputación lo precedía en cada rincón.
brillante, implacable, indetenible. Un hombre que había construido un imperio a pura fuerza de voluntad. En la sala de juntas, 12 hombres y mujeres vestidos con trajes costosos se pusieron de pie al verlo entrar. «No perdamos tiempo», dijo Diego, tomando asiento en la cabecera de la mesa. Durante 1 hora, desfilaron números y proyecciones. Diego desmenuzaba los puntos débiles con precisión quirúrgica. Sus preguntas dejaban incluso a los ejecutivos más experimentados buscando respuestas sin éxito. Entonces llegó la propuesta que no esperaba. «Nos han contactado para asociarnos con Children's Hope», anunció Victoria Chen, deslizándole una carpeta. «Es un centro de rehabilitación para niños con lesiones medulares. La publicidad sería excelente y...» «No». La voz de Diego cortó el aire como un cuchillo helado. Victoria parpadeó. «Pero aún no hemos discutido. No somos una organización benéfica», dijo Diego, apretando los dedos contra la mesa pulida. «Nuestro objetivo es el lucro, no hacer espectáculos con niños lisiados». El silencio que siguió fue abrumador. Los miembros de la junta intercambiaron miradas incómodas. Martin se quedó mirando su bloc de notas. Algo destelló en los ojos de Diego. Un dolor crudo y fugaz que enseguida sepultó bajo una indiferencia glacial. «Siguiente punto», ordenó. A kilómetros de allí, en el penthouse, Luca estaba sentado en su silla de ruedas frente a un televisor enorme. Dibujos animados llenos de colores desfilaban en la pantalla, personajes que reían y corrían. Sus ojos miraban, pero ninguna sonrisa asomaba a sus labios. Afuera, una brisa suave traía el eco lejano de niños jugando en el parque, sus risas como un idioma de otro mundo. Al caer la tarde, Diego caminó solo hacia el auto que lo esperaba. Las reuniones del día lo habían dejado exhausto, con ese vacío doloroso que lo acompañaba siempre. Un sonido suave llamó su atención. Pies descalzos sobre el concreto. Desde el callejón junto a la torre, emergió una figura pequeña. Una niña, de no más de 10 años, se quedó observándolo. Llevaba la ropa hecha jirones, el rostro manchado de tierra, pero sus ojos eran sorprendentemente claros y llenos de sabiduría. En sus pequeñas manos, apretaba un manojo de hierbas secas atadas con un cordel. Diego se detuvo, sorprendido por su aparición repentina. La seguridad debería haber impedido esto. Sin mostrar el menor atisbo de miedo, la niña dio un paso al frente. «Señor», dijo, con una voz suave pero firme, «puedo hacer que su hijo vuelva a caminar». Diego se quedó clavado en el sitio, incapaz de asimilar lo que acababa de oír. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse. El bullicio del tráfico vespertino se desvaneció hasta convertirse en un murmullo lejano. «¿Qué dijiste?», preguntó, apenas en un susurro. Paulita no se inmutó ante su mirada intensa. En cambio, levantó su manojo de hierbas, cuyas hojas secas crujieron suavemente con la brisa del atardecer. «Mi abuela me enseñó», dijo sin rodeos. Ella sabía cómo curar cuerpos rotos, pero siempre decía que la medicina solo funciona si el corazón también escucha. 2 guardias de seguridad aparecieron en la entrada del edificio, con el ceño fruncido al ver a la niña harapienta hablando con su jefe. «Señor, ¿esta niña lo está molestando?», preguntó uno, acercándose ya hacia ellos. Los ojos de Paulita se agrandaron de miedo, pero no se movió. Aferró aún más fuerte sus preciadas hierbas. «Alto», ordenó Diego, levantando la mano. Los guardias se detuvieron de inmediato. Las palabras de la enfermera Helen resonaron en su mente, como un eco del comienzo del día. Ella lo había llamado entre reuniones, con una voz cuidadosa pero firme. «Señor de Lara». Luca no respondió otra vez a la terapia del habla, hoy le había informado. «No se está esforzando lo suficiente», le había espetado Diego, sintiendo cómo la rabia habitual le subía como una bilis amarga. «Le pago demasiado para tantos fracasos constantes. Quizá el problema es su incompetencia». Había colgado antes de escuchar su respuesta, enterrando la culpa bajo su enojo. Ahora, al mirar a esa niña pequeña, con la cara sucia y los ojos llenos de conocimiento, algo se resquebrajó en los muros que Diego había levantado con tanto esmero. «Por favor», susurró Paulita, bajando aún más la voz. «Solo una oportunidad. No quiero dinero». Sus ojos,
brillantes de sinceridad, se encontraron con los de él. Solo quiero ayudarlo. Diego estudió su rostro, buscando alguna señal de engaño, pero no encontró ninguna. Con dedos vacilantes, metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. «Toma», dijo, ofreciéndosela a su pequeña mano. «Llama a este número mañana». Paulita tomó la tarjeta con sumo cuidado, como si fuera de cristal. Asintió una vez, en una promesa solemne, y luego se dio la vuelta, deslizándose de nuevo en las sombras cada vez más profundas del callejón. En cuestión de segundos, había desaparecido tan misteriosamente como había llegado. Diego quedó solo en la acera, sintiendo el aire de la tarde de repente más frío sobre la piel. La certeza que había definido su vida durante años ahora parecía tambalearse, como un reflejo en aguas turbulentas. ¿Qué pasaría si? Esa pregunta peligrosa que se había prohibido a sí mismo ahora susurraba en su mente. Aquella noche, Diego se quedó de pie en el umbral del cuarto de Luca, observando cómo el pecho de su hijo subía y bajaba al compás del sueño. El rostro del niño, tan parecido al de su madre, irradiaba paz bajo la luz tenue de la lámpara nocturna. Diego apretó el marco de la puerta hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí. Por primera vez en meses, se acercó a la cama de Luca y se sentó al borde. El colchón se hundió apenas, pero el niño no se movió. Diego extendió la mano, dudando un instante sobre el cabello de Luca antes de retirarla. Un recuerdo lo asaltó. Luca riendo, corriendo entre los aspersores, su esposa lanzando advertencias que él ignoraba alegremente. Luego, el chirrido de los frenos, las luces del hospital, el funeral y, por último, el silencio que los envolvió a ambos. Diego sacó el teléfono y marcó. «¿Martín? Necesito que encuentres a alguien. La niña del callejón». Al otro lado de la ciudad, Paulita se acurrucaba bajo una lona azul tendida entre dos contenedores de basura. La lluvia golpeaba el plástico, marcando un ritmo que casi lograba tapar el rugido de su estómago vacío. Con cuidado, envolvió sus últimas hierbas en un trozo de tela, reservándolas para los trueques del día siguiente. Más temprano, había cambiado un manojo de romero por medio sándwich que le dio la señora de la panadería, y unas hojas de menta por una manzana del frutero. No era mucho, pero le alcanzaba para seguir adelante. «¿Todavía tienes esa tarjeta?», preguntó el viejo Miguel, el chatarrero que a veces le permitía dormir entre los tesoros desechados de su reino. Paulita asintió, sacando la tarjeta de presentación, ya arrugada, del bolsillo. «Un niño pequeño necesita mi ayuda», explicó, pasando el dedo por las letras en relieve. Miguel resopló, el rostro surcado de dudas. «Los ricos no creen en milagros, niña. Solo los pagan». «No se trata de dinero», insistió Paulita, guardando la tarjeta. «Se trata de ayudar a alguien a volver a caminar». 3 días después, Martín la encontró en el deshuesadero de Miguel, vendándole con esmero la pata a un perro callejero y flaco. Trabajaba con una delicadeza paciente, susurrando palabras tranquilizadoras mientras el animal gemía. «El jefe quiere verte», dijo Martín, manteniéndose a distancia tanto de la niña como del perro. Cuando Diego llegó, la observó desde el auto durante varios minutos. La ternura con la que trataba al animal herido despertó en él algo que llevaba mucho tiempo dormido. Finalmente, se acercó, sus zapatos caros crujiendo sobre la grava. «Quiero hacerte una propuesta», dijo Diego, con una voz más suave de lo habitual. «Comida, techo y la oportunidad de ayudar a mi hijo». Paulita alzó la mirada, seria, con unos ojos que decían más de lo que correspondía a su edad. «Hay una condición», continuó Diego, agachándose para quedar a su altura. «Si me mientes, si esto es algún tipo de engaño, yo mismo te devolveré a la calle. ¿Entiendes?» Paulita asintió con solemnidad. «Entiendo, señor, pero no miento cuando se trata de sanar». El elegante auto negro se detuvo frente a la enorme propiedad de Diego, y Paulita bajó, aferrando una pequeña bolsa de tela llena de hierbas. Sus ojos se abrieron de asombro ante la majestuosidad de la mansión,
con sus ventanas relucientes y jardines perfectamente cuidados, tan distintos de su mundo de cemento y cartón. Dentro, el personal se reunió en la cocina, intercambiando miradas inquietas mientras Martín explicaba la situación. El señor de Lara ha traído a alguien para ayudar con Luca, dijo con cautela. El rostro de la enfermera Helen se endureció. ¿Una niña de la calle? Esto es absurdo. Llevo meses trabajando con Luca usando técnicas médicas comprobadas. Cuando Paulita cruzó la puerta con su ropa gastada, los susurros cesaron. Helen se cruzó de brazos, observando las uñas sucias de la niña y la bolsa de olor extraño que llevaba. Señor de Lara, ¿puedo hablar con usted un momento?, dijo Helen con tono cortante, llevándose a Diego aparte. Esto es sumamente irregular. ¿Cuáles son exactamente sus credenciales? ¿Qué formación médica tiene? La mandíbula de Diego se tensó. Solo denle una oportunidad. Más tarde, Martín acorraló a Diego en su despacho. Diego, entiendo tu desesperación, pero piensa en las apariencias. La Junta cuestionaría tu juicio si supiera que has traído a una niña sin hogar a tu casa como si fuera una curandera. Diego miró por la ventana. No me importa cómo se vea. Debería importarte, replicó Martín con suavidad. Por el bien de Luca, si no por otra cosa. En la habitación iluminada por el sol, Paulita se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, junto a la silla de ruedas de Luca. Los ojos del niño seguían fijos en la pared, su cuerpo inmóvil. Mi abuela me contó la historia de un venado con la pata rota, comenzó en voz baja, mientras sacaba sus hierbas. Todos decían que nunca volvería a correr, pero el bosque sabía otra cosa. Puso las hojas en agua tibia, llenando la habitación con un aroma terroso. Con manos suaves, las envolvió alrededor de las delgadas piernas de Luca, tarareando una melodía que parecía hacer vibrar el aire mismo. Desde la puerta, Diego observaba, dividido entre el escepticismo y la esperanza desesperada. El venado escuchó el latido de la tierra, continuó Paulita, con voz rítmica y calmada. Y un día, recordó cómo ponerse de pie. Algo se movió en el rostro de Luca, un cambio apenas perceptible. Sus ojos, normalmente vacíos, se dirigieron hacia la voz de Paulita. A Diego se le cortó la respiración. Esa noche, incapaz de dormir, Diego se sentó en su despacho mirando el monitor de seguridad. La cámara mostraba la habitación de Luca, donde Paulita contaba otra historia. Mientras sus palabras fluían, los dedos de Luca se movieron hacia el apoyabrazos de la silla de ruedas. Su pequeña mano lo sujetó, no con la flojedad de siempre, sino con determinación, los nudillos blancos por el esfuerzo. Diego se inclinó hacia la pantalla, con el corazón desbocado. Era el primer movimiento voluntario que veía en su hijo en más de un año. A la mañana siguiente, Diego estaba de pie en su vestidor, ajustándose la corbata para la reunión de la Junta. Su teléfono vibraba con mensajes de Martín sobre la presentación en la que llevaban semanas trabajando. Diego se quedó mirando su reflejo, notando las ojeras bajo sus ojos y ese destello de esperanza que no lo había dejado dormir. De pronto, con decisión, le escribió a Martín. Cancela la reunión. Asunto familiar urgente. Diego fue hasta la habitación de Luca, donde Paulita ya estaba acomodando sus hierbas. La enfermera Helen permanecía junto a la ventana, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. ¿Se va a quedar en casa?, preguntó, alzando las cejas mientras Diego se acomodaba en una silla en la esquina. Sí, respondió él, sin más. El rostro de Helen se tiñó de rojo. Señor de Lara, ¿podría hablar con usted en privado? En el pasillo, la compostura profesional de Helen se resquebrajó. Esto ya ha ido demasiado lejos. Esa chica lo está manipulando. Ha visto lo desesperado que está y se está aprovechando de sus emociones. Basta, dijo Diego, con una voz peligrosamente baja. Pero, señor, he dicho que basta. Su tono no admitía réplica. Puede quedarse a observar sus métodos, pero no quiero oír ni una palabra más en su contra. De regreso en la habitación, Paulita se sentó junto a Luca, sosteniendo algo pequeño y delicado. Una pluma, de un azul tornasolado,
probablemente de un arrendajo del jardín. ¿Ves esto?, le susurró a Luca. Los pájaros caen para aprender a volar. La depositó en la palma de su mano. Mi abuela decía que nuestros cuerpos recuerdan cómo sanar, igual que los pájaros recuerdan cómo volar. Los dedos de Luca se cerraron levemente sobre la pluma. No fue un simple reflejo, sino un movimiento intencionado. Diego ahogó un suspiro desde su rincón. Paulita se volvió, con una sonrisa suave y cómplice. El momento se rompió con la voz de Martín desde la puerta. «Señor de Lara, disculpe la interrupción, pero el miembro de la Junta Stanton está aquí. Insiste en verlo». En el recibidor esperaba Theodore Stanton, el miembro más conservador de la Junta de Diego. Sus ojos se entrecerraron al ver a Paulita siguiendo a Diego. «Así que los rumores eran ciertos», dijo Stanton con frialdad. «Ha traído a una chica de la calle para curar a su hijo con hierbas». El rostro de Diego se endureció. «Mis asuntos personales no son tema de la empresa. Lo son cuando cancela reuniones críticas sin dar explicaciones», replicó Stanton. «Piense en los titulares. El CEO de Delara Enterprises abandona la ciencia por la magia callejera. Me pregunto qué pensarán nuestros accionistas». «Fuera de mi casa», dijo Diego con voz baja y amenazante. Stanton se arregló la corbata. «Piénselo bien, Diego. Esta historia saldrá a la luz, de una forma u otra». Después de que Stanton se marchó, Diego permaneció inmóvil en el vestíbulo, sintiendo como una semilla de miedo germinaba junto a la frágil esperanza que había empezado a cultivar. El amanecer bañaba el penthouse con una luz dorada y suave, mientras Paulita se arrodillaba junto a un pequeño cuenco de madera lleno de agua humeante. Con sumo cuidado, añadió hojas secas y pétalos de flores que sacó de su bolsita de tela, observando cómo giraban y liberaban su aroma terroso. «Esta es la mezcla especial de mi abuela», le explicó a Luca, que seguía quieto en su silla de ruedas. «Ella decía que despierta los músculos dormidos». Diego se quedó en el umbral, su silueta recortada contra la luz de la mañana. No había anunciado su presencia, pero Paulita pareció percibirlo de todos modos, y le dedicó una pequeña sonrisa sin volverse. Sumergió un paño suave en el agua perfumada. Lo escurrió con delicadeza y lo colocó sobre las piernas desnudas de Luca. Con ternura, comenzó a masajearle las pantorrillas delgadas, trabajando desde el tobillo hasta la rodilla con movimientos lentos y precisos. Mientras trabajaba, Paulita tarareaba una melodía que subía y bajaba como el viento. Una antigua canción popular sin palabras, solo el ritmo reconfortante de generaciones pasadas. «Mi abuela cantaba esto para ayudar a sanar», susurró a Luca. «Decía que la música llega donde la medicina no puede». Entonces ocurrió algo milagroso. Luca, que llevaba meses mirando fijamente el mismo punto en la pared, giró levemente la cabeza hacia Paulita cuando ella le habló. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero para Diego fue como si la tierra temblara bajo sus pies. El aire se le atascó en la garganta. Se aferró al marco de la puerta para no perder el equilibrio. Martín apareció a su lado, el rostro serio. «Señor, tenemos que hablar», murmuró. En el despacho de Diego, Martín cerró la puerta antes de hablar. «Los periodistas ya se enteraron de que hay una sanadora en la mansión. Esta mañana han llamado 3 medios distintos». «¿Cómo?», exigió Diego. «Lo más probable es que haya sido el señor Stanton», respondió Martín. «Señor, debe ponerle fin a esto antes de que su reputación se vea aún más afectada. Las acciones de la empresa ya están reaccionando». Diego se quedó mirando por la ventana, viendo cómo las nubes se acumulaban en el horizonte. «Mi reputación», repitió en voz baja. Más tarde esa mañana, la enfermera Helen irrumpió en el estudio de Diego, dejando entrever el quiebre de su habitual profesionalismo. «Señor de Lara, esto ya ha ido demasiado lejos. Está poniendo en peligro a su hijo con estas fantasías». Su voz temblaba de frustración. «Como profesional de la salud, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras... ¿Qué ha hecho su ciencia en 2 años que no haya logrado la fe de ella en 2 semanas?» La interrumpió Diego con frialdad. Helen retrocedió como si la hubieran abofeteado. «Señor, mi hijo se movió hoy», dijo Diego, con la voz más suave. Respondió a ella. «No a los médicos,
no a los terapeutas. A ella. Casualidad, insistió Helen. O pura sugestión. Diego se puso de pie, irguiéndose hasta alcanzar toda su estatura. Entonces elijo desear, Helen. Por primera vez desde el accidente, elijo tener esperanza. El amanecer bañaba el penthouse con una luz dorada y suave mientras Paulita se arrodillaba junto a un pequeño cuenco de madera lleno de agua humeante. Con sumo cuidado, añadió hojas secas y pétalos de flores que sacó de su bolsita de tela, observando cómo giraban y liberaban su aroma terroso. Esta es la mezcla especial de mi abuela, le explicó a Luca, que permanecía inmóvil en su silla de ruedas. Decía que despierta los músculos dormidos. Diego se quedó en el umbral, su silueta recortada contra la luz de la mañana. No había anunciado su presencia, pero Paulita pareció percibirlo de todos modos, y le regaló una pequeña sonrisa sin volverse. Mientras los observaba, la mente de Diego se perdió en otro tiempo, en otra vida. Luz de sol filtrándose entre flores de cerezo. Risas flotando en la brisa. Isabella, su hermosa esposa, sentada sobre una manta a cuadros en el jardín. Su cabello oscuro brillaba bajo la luz mientras sostenía a un Luca de 3 años en su regazo. Mira, mi amor, le había dicho, señalando una mariposa que se posaba en una flor cercana. La naturaleza nos sana de formas que los médicos no pueden entender. Diego recordaba cómo ella recogía hierbas del jardín y preparaba infusiones para vecinos y amigos. Los milagros no siguen a la ciencia, le había dicho una vez, con los ojos llenos de certeza. Siguen al amor. El recuerdo se desvaneció, dejando a Diego vacío en el presente. Sin decir palabra a Paulita ni a Luca, se alejó, movido por una necesidad repentina e irrefrenable. 1 hora después, se arrodillaba ante la tumba de Isabella. La lápida de mármol lucía impecable sobre las suaves colinas verdes del cementerio. Diego depositó flores frescas al pie de la piedra, sus dedos temblando al rozar la superficie fría. «Te habría caído bien», susurró, con la voz entrecortada. «Esta chica, Paulita, me recuerda a ti». Una lágrima se deslizó por su mejilla. Ella cree, igual que tú. De regreso en el penthouse, Paulita entró de puntillas en la cocina. El personal se había ido a almorzar, dejándola libre para curiosear. Abrió los armarios con cuidado, reuniendo ingredientes que reconocía: hojas de menta, miel, ramas de canela. Con manos expertas, preparó un té especial, el que su abuela le había enseñado para abrir voces encerradas en el silencio. «¿Qué crees que estás haciendo?». La voz cortante de la enfermera Helen atravesó la cocina. «Esta no es tu casa para andar hurgando». Paulita dio un respingo, casi dejando caer la taza humeante. «Es solo té», explicó en voz baja. «Para Luca, ya basta de tonterías». Helen se acercó para quitarle la taza. «El señor de Lara podrá tolerar tus jueguitos. Pero yo, Paul». El sonido fue apenas un susurro, casi inaudible, pero bastó para que ambas se quedaran inmóviles. Allí, en el umbral, Luca estaba sentado en su silla de ruedas. Sus ojos estaban fijos en Paulita, los labios entreabiertos. «Paul», repitió, la sílaba áspera por la falta de uso. A Paulita se le llenaron los ojos de lágrimas mientras corría a arrodillarse frente a él. «Sí, Luca. Estoy aquí». El portapapeles de Helen cayó al suelo con estrépito. Diego entró en su penthouse, aflojándose la corbata tras una tediosa reunión de negocios. Apenas se abrieron las puertas del ascensor, supo que algo no iba bien. El ambiente habitual, siempre tranquilo, había sido reemplazado por un alboroto. Voces elevadas resonaban por el pasillo. «Esto es totalmente poco profesional». La voz de Helen llegaba desde la habitación de Luca. «No puedo trabajar en una casa que ha dejado de lado la ciencia médica para entregarse a la superstición». Diego aceleró el paso y, al doblar la esquina, encontró a Helen metiendo su instrumental médico a toda prisa en una bolsa grande. Tenía el rostro enrojecido de furia. «¿Qué está pasando?», preguntó Diego, aunque ya podía imaginarlo. Helen se irguió, muy digno. «Señor de Lara,
Tengo 20 años de experiencia como enfermera. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras usted permite que esta niña juegue a ser doctora con su hijo. Cerró la bolsa con un tirón. Hoy Luca habló. Y en vez de llamar a su neurólogo, todos están celebrando un té milagroso. Los ojos de Diego se abrieron de par en par al oír que Luca había hablado. Pero antes de que pudiera decir algo, Helen siguió. Lo siento, pero debo renunciar. Esta casa se ha vuelto loca. Diego simplemente asintió, sin intentar retenerla. Lo entiendo. Martín se encargará de su liquidación. Helen pareció sorprendida por su calma. Tal vez esperaba que le rogara que se quedara. Con un resoplido, pasó junto a él y se marchó. En la habitación de Luca, Diego encontró a Paulita sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, junto a la silla de ruedas de su hijo. Los ojos de Luca estaban enrojecidos, señal de que había llorado. Los gritos lo asustaron, explicó Paulita en voz baja. Pero le estoy contando un cuento para que se sienta mejor. Diego se apoyó en el marco de la puerta, observando cómo Paulita continuaba su relato. Había una vez un lobito que se olvidó de aullar, decía ella, con voz suave y melodiosa. Todos los demás lobos podían llamar a la luna, pero su voz se quedaba calladita adentro. Hasta que una noche, la propia luna le cantó una canción de cuna solo para él. Y al escucharla, su voz también recordó cómo cantar. Para asombro de Diego, un pequeño sonido escapó de los labios de Luca. Una risita. Débil, pero inconfundible. Su hijo reía por primera vez desde el accidente. Luca miró a Paulita a los ojos y movió los labios con intención. Otra vez. El corazón de Diego casi se detuvo. Más tarde esa noche, después de arropar a Luca, Diego encontró a Paulita sentada sola en la cocina. Le puso delante un plato de sopa caliente y pan recién hecho. Gracias, dijo simplemente, con la voz cargada de emoción. Paulita miró la comida, pero no la tocó. ¿Luca está cenando? La asistente de enfermería le está dando de comer ahora mismo. Esperaré a que termine, dijo con firmeza. Diego la observó detenidamente, a esa niña extraña y sabia que siempre ponía a los demás antes que a sí misma. Algo dentro de él se ablandó, como si un muro empezara a derrumbarse. Te traeré una bandeja cuando él termine, le prometió. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de verdadero calor en el pecho. El sol del atardecer bañaba la casa con una luz dorada que entraba por las ventanas, mientras Paulita se arrodillaba junto a la silla de ruedas de Luca. Sus pequeñas manos, seguras y acostumbradas, masajeaban suavemente las piernas de Luca con aceite tibio infusionado con hierbas. Su mente viajó de regreso al verano de 1965. Entonces tenía apenas 5 años, y seguía a su abuela por el pequeño huerto detrás de su casita. El recuerdo era vívido. El olor a tierra, el zumbido de las abejas, las manos curtidas de su abuela señalando distintas plantas. Esta es para el dolor, esta para la sangre, esta para el espíritu, le explicaba a su abuela, con una voz dulce como miel tibia. Recuerda, Paulita, sanar es un ritmo sagrado. Esa misma noche, Paulita había observado atentamente cómo su abuela se quejaba del dolor en los tobillos hinchados. Sin que nadie se lo pidiera, la pequeña Paulita recogió las hierbas que habían juntado, las trituró entre 2 piedras y las mezcló con aceite de oliva, tal como le habían enseñado. Así, abuela, preguntó, presionando sus manitas contra los tobillos de la abuela en movimientos suaves y circulares. Su abuela sonrió a pesar del dolor. Sí, mi tesoro. El cuerpo escucha cuando el corazón está a salvo. Nunca lo olvides. En el presente, las manos de Paulita se movían con ese mismo ritmo sagrado sobre las piernas de Luca. Tu cuerpo recuerda cómo ser fuerte, susurró. Solo necesita volver a sentirse seguro. Para su alegría y el asombro de Diego, Luca enderezó lentamente la espalda. Por primera vez desde el accidente, se sentó sin apoyo. Su columna lo sostuvo erguido casi un minuto entero. Diego, que observaba en silencio desde la puerta, se aferró al marco con tanta fuerza
que los nudillos se le pusieron blancos. No hizo ruido, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Más tarde esa tarde, Diego se sentó en su despacho, mirando los informes financieros sin realmente verlos. El intercomunicador sonó. Señor, la voz de Martín sonaba tensa. Los miembros del consejo ya están aquí. Exigen verlo. 4 hombres de rostro severo y trajes costosos entraron en la oficina de Diego. El mayor de ellos, Richard Stanton, tomó la palabra primero. Esto ya ha ido demasiado lejos, Diego. Las acciones de la empresa han caído 8 puntos desde que se corrieron rumores sobre su poco ortodoxa situación familiar. Mi hijo está mejorando, respondió Diego con firmeza. Ha cancelado 3 reuniones importantes este mes, replicó otro miembro del consejo, para quedarse en casa con una niña de la calle que juega a ser curandera. La semana que viene convocaremos una votación, declaró Stanton, para reemplazarte temporalmente como director general hasta que esta situación se resuelva. Cuando se marcharon, Martín se quedó rezagado. Su rostro reflejaba una preocupación sincera. Diego dijo en voz baja: «Te estás rodeando de fuego. Todo por lo que has trabajado». Hoy mi hijo se sentó solo, lo interrumpió Diego. Por sí mismo. Martín guardó silencio al ver el brillo en los ojos de su jefe, una luz que no había estado ahí en años. La carta llegó en un papel de alto gramaje, color marfil, con el logo de la Academia Westridge grabado en relieve en la parte superior. Diego la leyó rápidamente, apretando la mandíbula con cada línea. «¿Qué pasa?», preguntó Paulita, levantando la vista desde el suelo, donde estaba sentada con las piernas cruzadas junto a la silla de ruedas de Luca. La voz de Diego era tensa, cargada de una rabia contenida. La escuela de Luca. Cancelan su matrícula por tratamientos poco convencionales y preocupaciones por su bienestar. Arrugó la carta con fuerza entre los dedos. Dicen que no pueden hacerse responsables de un niño que está recibiendo terapias experimentales. El rostro de Paulita se ensombreció. Sus pequeños hombros se encorvaron mientras bajaba la mirada hacia sus manos, las mismas que minutos antes habían estado masajeando las piernas de Luca con aceites de hierbas. «Es mi culpa», susurró. «Solo he empeorado las cosas para todos». Los dedos de Luca buscaron los de ella, y en su rostro se reflejó más emoción que en meses. Negó despacio con la cabeza, pero Paulita ya se estaba poniendo de pie, con los ojos llenos de lágrimas. Diego cruzó la habitación en 3 pasos rápidos. Por primera vez desde que ella llegó, le tomó la mano con delicadeza. No dijo con firmeza: Esto está funcionando. No te detengas». La voz se le quebró apenas. «Mi hijo está volviendo a mí, poco a poco. No me importa lo que digan». Paulita lo miró, y una chispa de esperanza cruzó su rostro. En su despacho, al final del pasillo, Martín estaba solo, mirando la pantalla de su ordenador. Había estado buscando información sobre Paulita. Los antecedentes eran un procedimiento estándar para cualquiera que tuviera contacto con la familia de Lara. Lo que encontró le revolvió el estómago. Un expediente del Sistema Local de Protección Infantil mostraba a Paulita como desaparecida. Una fuga del hogar infantil Green Valley. Una institución actualmente bajo investigación por múltiples casos de abuso documentado. Había informes médicos, expedientes de incidentes y un patrón de negligencia que le heló la sangre. Dudó, con el dedo suspendido sobre el botón de imprimir. Diego debía saberlo. Pero, ¿qué sería de Paulita si él lo revelaba? ¿La devolverían a ese lugar? Martín cerró los ojos, profundamente dividido. Esa noche, mientras la luz de la luna se colaba por las ventanas, Paulita se sentó junto a la cama de Luca, contándole una historia en voz baja. Había una vez un niño que no podía caminar, susurró, hasta que conoció a un zorro muy astuto que le enseñó a mantener el equilibrio. «Pon un pie aquí», le decía el zorro, «y siente cómo la tierra te sostiene». Mientras hablaba, los ojos de Luca se agrandaron de asombro. Poco a poco, tembloroso, se impulsó hasta el borde de la cama. Paulita siguió contando la historia, sin darse cuenta al principio. Entonces, los pies de Luca tocaron el suelo. Las piernas le temblaban con fuerza, pero se irguió.
aferrándose al poste de la cama. Durante 3 valiosos segundos se mantuvo de pie, tambaleante pero erguido. Paulita lo miró boquiabierta, olvidando la historia a mitad de frase. Luca murmuró, sin aliento, «Estás de pie». La calma que se había instalado en la casa de Lara se hizo añicos a la mañana siguiente. El teléfono de Diego no dejaba de vibrar con notificaciones. Martín irrumpió por la puerta, el rostro normalmente sereno desfigurado por la urgencia. «Señor, hay un problema», anunció Martín, levantando su tablet. «Está en todas partes». En la pantalla se reproducía un video tembloroso. Paulita arrodillada junto a Luca, mientras él se aferraba al poste de la cama, sus pequeñas piernas temblando mientras se mantenía de pie esos segundos tan preciados. Se oía claramente la voz de ella. «Eso es, Luca. Lo estás logrando». «¿De dónde salió esto?», preguntó Diego, con voz peligrosamente baja. Helen, la enfermera, debió instalar una cámara antes de irse. En cuestión de horas, las camionetas de los noticieros llenaron la calle frente a la mansión. Los reporteros gritaban preguntas por el intercomunicador. Las redes sociales estallaron con hashtags «Niño Milagro» y «Falso sanador». Competían por ser tendencia. ¿Es esto una verdadera curación o la explotación de un niño discapacitado?, exigía saber un comentarista. El heredero de Lara se pone de pie por primera vez en años. ¿Es este el avance médico que esperábamos?, contrarrestaba otro. Por la tarde, manifestantes se congregaron en ambos bandos del debate. Algunos llevaban carteles que decían «Cree en los milagros», mientras otros gritaban «Basta de explotar niños». Diego observaba desde la ventana, el rostro sombrío. «No dejen entrar a nadie», ordenó a seguridad. Nadie pasa, pero a las 3 en punto, un coche oficial atravesó los portones escoltado por la policía. De él bajó una mujer de rostro severo, vestida con un traje gris oscuro y una carpeta de documentos bajo el brazo. «Servicios sociales», susurró Martín, mirando la transmisión de seguridad. Diego fue a buscar a Paulita, pero no la encontró por ninguna parte. Luca, con los ojos desorbitados de miedo, señalaba con desesperación hacia el pasillo. Tras buscar frenéticamente, Diego la halló en el armario de la ropa blanca, hecha un ovillo detrás de unas pilas de toallas. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. «Paulita», dijo él suavemente, arrodillándose a su lado. «¿Por qué te escondes aquí?». Ella levantó la mirada, el rostro surcado de lágrimas. «Me van a llevar de vuelta», susurró. «No puedo volver allí». «¿Volver a dónde?». Al hogar su voz se quebró. «Solían encerrarme en armarios como este cuando lloraba pidiendo comida. A veces durante días». Se limpió la nariz con la manga. «No fui la única, pero sí la que se escapó». Diego sintió que algo se resquebrajaba dentro de su pecho, esa coraza que había construido alrededor de su corazón desde la muerte de Isabella. «¿Te hicieron daño?», preguntó, esforzándose por mantener la voz firme. Paulita asintió y se subió la manga, dejando al descubierto antiguas marcas de quemaduras. Esto fue por tomar una manta extra en invierno. Diego extendió la mano con suavidad y tomó la suya, pequeña, entre las suyas. «Escúchame, Paulita. Nadie va a llevarte a ningún lado. Ni hoy, ni nunca». El timbre sonó abajo. Había llegado la trabajadora social. A la mañana siguiente, reinaba el caos. Las camionetas de los noticieros atestaban la calle frente a la mansión de Lara, con sus antenas parabólicas apuntando al cielo como flores metálicas buscando el sol. Los equipos de cámara se empujaban por conseguir un lugar en las rejas, mientras los reporteros gritaban preguntas que se mezclaban en un solo rugido ensordecedor. Adentro, Diego estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, observando la escena. Apretó la mandíbula al ver 3 autos oficiales, con placas del gobierno, detenerse frente al portón de seguridad. Señor Martín apareció a su lado, tableta en mano. Bienestar Infantil exige acceso inmediato a Paulita. Tienen papeles de custodia temporal. Diego se ajustó la corbata y respiró hondo. Dile a seguridad que los dejen pasar solo hasta la puerta principal. Yo me encargaré de todo.
Diego, la voz de Martín bajó aún más. Nuestras acciones cayeron un 15% al abrir la bolsa. La Junta está reunida de emergencia ahora mismo. Este circo mediático nos está destruyendo. Diego se volvió hacia su asistente, sintiendo una extraña calma apoderarse de él. Esto es lo primero que me importa en años, Martín. Incluso a él le sorprendieron esas palabras al salir de su boca. Arriba, Paulita estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama de Luca, peinando suavemente su cabello oscuro. Sus manos se movían con ritmo pausado, mientras le susurraba la historia de un niño que construyó alas con plumas y fe. Los ojos de Luca se desviaron hacia la ventana, donde las luces intermitentes de las camionetas de prensa se reflejaban en el vidrio. El sonido lejano de voces y gritos llegaba hasta ellos. ¿Te van a llevar?, preguntó. Su voz pequeña pero clara. Las manos de Paulita se detuvieron solo un instante antes de seguir acariciando. Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. No. Si tu papá cree en la magia, susurró. Abajo, Diego salió a los escalones de la entrada principal de la mansión. La multitud avanzó de golpe, micrófonos extendidos hacia él como si fueran armas. Las cámaras disparaban sin cesar. 2 funcionarios de bienestar social, de rostro severo, lo esperaban al pie de la escalera, flanqueados por un policía. Señor de Lara, llamó el funcionario al frente. Tenemos órdenes de poner a la menor conocida como Paulita bajo custodia protectora mientras se realiza la investigación. Diego alzó la mano y, para sorpresa de todos, la multitud guardó silencio. La niña que buscan está bajo mi protección personal, declaró, con una voz serena pero llena de autoridad. Cualquier intento de llevársela sin el debido proceso será respondido con toda la fuerza legal de la que dispongo. Miró directamente a las cámaras. Y créanme, dispongo de mucha. El funcionario de bienestar social dio un paso al frente. Señor, tenemos reportes de una menor indocumentada. Ustedes tienen papeles, lo interrumpió Diego. Yo tengo abogados. Veamos de quién valen más los documentos. A medida que avanzaba el verano, la luz de la mañana se colaba por las ventanas del cuarto de Luca, dibujando patrones dorados sobre el piso. Paulita estaba en el centro de la habitación, con pañuelos de seda de colores colgando de sus brazos extendidos. Como las ramas de un árbol, le susurró a Luca, que se aferraba al borde de la cama con los nudillos blancos, fuertes, pero no rígidas. Respirar te ayuda a mantener el equilibrio. Las piernas delgadas de Luca temblaron mientras se incorporaba. 5 segundos, luego 8, después 10. Permaneció de pie sin ayuda. Su rostro enrojecía por el esfuerzo, pero sus ojos brillaban de determinación. Diego, apoyado en el marco de la puerta, grababa la escena con el teléfono en la mano. Esos videos no eran para los abogados, ni para la prensa, ni para los médicos que habían dicho que Luca jamás volvería a ponerse de pie. Eran recuerdos sagrados que él atesoraba, pruebas de que algo milagroso estaba ocurriendo ante sus ojos. «Mira, papá», gritó Luca, con una voz más fuerte de lo que había sonado en meses. «Estoy de pie». A Diego se le hizo un nudo en la garganta. «Te veo», hijo, logró decir. «Te veo». A 30 kilómetros de allí, en la reluciente sala de juntas de Delara Industries, 12 ejecutivos rodeaban una mesa pulida. En las pantallas de la pared brillaban gráficos que mostraban la caída estrepitosa de las acciones. «La votación es unánime», anunció Stanton, el director financiero. «Diego de Lara queda suspendido de manera indefinida, con efecto inmediato». Se acomodó la corbata con satisfacción. «Nombraremos un director general interino antes de que termine la semana». Mientras tanto, en una cafetería tranquila del centro, Martín se sentaba frente a una mujer delgada y nerviosa, que no dejaba de mirar por encima del hombro. «Yo era supervisora nocturna en Bright Futures Home», explicó en voz baja, deslizándole un cuaderno gastado por la mesa. «Era de Paulita. Lo guardé cuando intentaron destruir todos los registros al comenzar la investigación». Martín abrió el cuaderno con cuidado. En su interior había dibujos infantiles y una caligrafía irregular. Entradas que describían habitaciones frías, comidas que faltaban y castigos encerrada en armarios.
Entre esos recuerdos dolorosos, aparecían notas detalladas sobre hierbas y rituales de sanación, bajo el título La medicina de la abuela. La castigaban por practicar esto, susurró la mujer. Decían que era superstición peligrosa. Pero yo la vi curar cortes y fiebres de otros niños. Martín cerró el cuaderno, con las manos temblorosas. Lo guardó en su maletín, le dio las gracias a la mujer y salió a la luz brillante de la tarde. Esa información podía cambiarlo todo, o bien destruir la frágil paz que reinaba en la casa de Lara. Por ahora, decidió, lo guardaría para sí mismo. Esa tarde, el jardín estaba lleno de mariposas. Paulita había colocado marcadores de colores en el césped, piedras pintadas de azul intenso, pañuelos amarillos atados a las ramas bajas y una pequeña silla de madera al final de un sendero improvisado. «Recuerda lo que practicamos», dijo Paulita, arrodillándose junto a la silla de ruedas de Luca. «Primero siente la tierra con los dedos de los pies, luego imagina que te crecen raíces desde las plantas». Diego observaba desde el patio, con el café olvidado en la mano. La brisa veraniega agitaba las copas de los árboles mientras Luca apretaba con fuerza los reposabrazos de su silla, el rostro concentrado al máximo. «Tengo miedo», susurró Luca. Paulita asintió. «Tener miedo está bien. El valor no es no sentir miedo. Es dar un paso aunque tengas miedo». Luca se impulsó hacia arriba. Las piernas le temblaban con violencia, pero logró ponerse de pie. Diego avanzó instintivamente, dispuesto a sostenerlo si caía, pero Martín le puso una mano suave en el hombro. «Déjalo intentarlo», murmuró Martín. Luca levantó el pie derecho. Quedó suspendido un instante y luego tocó el césped. Un paso. Sus brazos temblaron al cambiar el peso. Siguió un segundo paso, inseguro pero decidido. «Papá, mira», gritó Luca, la voz vibrando de emoción. Y luego, un tercer paso. Sin ayuda de nadie. La taza de café de Diego se le resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el suelo de piedra. Ni siquiera se dio cuenta. Las lágrimas le inundaron los ojos y le corrieron por las mejillas. Los hombros le temblaban mientras los sollozos brotaban desde lo más hondo, de un lugar que había estado cerrado desde el accidente. Paulita corrió a sostener a Luca, que tambaleaba pero sonreía radiante de orgullo. Diego cruzó el jardín a grandes zancadas y se arrodilló, abrazando a Luca y a Paulita al mismo tiempo. «Me devolviste a mi hijo», susurró en el cabello de Paulita, con la voz quebrada. «Me lo devolviste». El momento era pura magia, de esa que sana más que los cuerpos. Más tarde, esa misma tarde, mientras Diego ayudaba a Luca con el almuerzo, el sistema de seguridad anunció la llegada de una visita en la entrada. Una mujer con una credencial de prensa mostró sus documentos a la cámara. «Señor de Lara». Solo 5 minutos de su tiempo, llamó. «Tengo información que necesita ver». En contra del consejo de Martín, Diego aceptó recibirla en la puerta. La reportera le puso en las manos una carpeta manila. «Una fuente anónima envió esto a nuestra redacción», dijo, con los ojos brillando por la emoción de un posible escándalo. «La chica es una farsante, señor de Lara. Ya lo ha intentado antes con otras familias. Afirma tener curas milagrosas, se gana su confianza, y luego». El mundo de Diego se tambaleó. Pasó rápidamente las páginas. Fotos borrosas, testimonios sin verificar, acusaciones sin nombres. Esa noche, cuando Luca ya dormía, Diego encaró a Paulita en la cocina. «¿Dónde aprendiste realmente todo esto?», preguntó, la voz tensa de confusión. «Estas técnicas de sanación, estas historias. ¿Quién te enseñó?». Los ojos de Paulita se llenaron de lágrimas. «Lo aprendí intentando sanarme a mí misma, y a mi abuela», confesó, retorciendo las manos pequeñas sobre el regazo. «Cuando me encerraban en el armario del hogar, practicaba la respiración como ella me enseñó. Cuando los otros niños se lastimaban, usaba las hierbas del patio. El reloj de pie en el pasillo dio las 12 campanadas mientras Diego permanecía solo en su estudio. La mansión estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del tiempo que avanzaba. Martín, después de horas de lucha interna, por fin, le había entregado el diario de Paulita. «Debí habértelo dado antes», le había dicho Martín.
la voz cargada de remordimiento. Pero ya no sabía qué era lo correcto. Ahora, Diego hojeaba las páginas gastadas, pasando los dedos por la letra infantil. Cada entrada era una ventana a un alma demasiado joven para haber soportado tanto dolor. Día 23. Comenzaba una de ellas. Me encerraron otra vez en el armario porque lloré cuando Tommy me quitó la cena. Me duele la panza, pero la abuela siempre decía que el hambre hace más fuerte al espíritu. A Diego se le hizo un nudo en la garganta. Pasó otra página. Día 39. La señorita Jenkins dijo que inventaba historias sobre las hierbas de la abuela. Tiró mi bolsita de hojas de menta, pero guardé algunas debajo de la almohada. Cuando Lily tuvo una pesadilla, le hice olerlas y dejó de llorar. Las páginas seguían, relatando noches de hambre, castigos en armarios oscuros y los pequeños actos de sanación que mantenían viva el alma de Paulita. Las manos de Diego temblaban al leer una entrada fechada apenas unos meses antes de que ella apareciera en su empresa. Si alguna vez encuentro a un niño que perdió las piernas, le daré las mías. No las necesitaré si él puede sonreír. La abuela decía que sanar no es arreglar cuerpos, sino ayudar a las almas a recordar que están completas. Las lágrimas rodaron por el rostro de Diego, cayendo sobre el papel. Esa niña había sufrido tanto. Y aún así, solo pensaba en dar lo poco que tenía a los demás. Diego cerró el diario y caminó por los pasillos silenciosos hasta la habitación de Luca. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Luca dormía plácidamente en su cama, y allí, en el suelo junto a él, Paulita descansaba acurrucada sobre una pequeña manta. Su pequeña mano descansaba sobre el brazo de Luca, como si incluso dormida siguiera transmitiéndole sanación. En ese instante, Diego comprendió con absoluta claridad que esa niña no era ninguna impostora. Era exactamente lo que decía ser. Una sanadora en el sentido más puro de la palabra. Sintió vibrar el teléfono en el bolsillo. Era una alerta de noticias. Delara Enterprises anuncia la suspensión del CEO, la caída de un magnate empresarial. La Junta había tomado su decisión, cortando públicamente todo lazo con él. El artículo citaba fuentes que aseguraban que Diego había perdido su instinto empresarial por entregarse a la fantasía de una cura milagrosa. Diego volvió la mirada hacia los dos niños. Uno nacido en la abundancia pero destrozado por la tragedia, el otro que había sobrevivido al infierno pero seguía intacta en espíritu. Apagó el teléfono en silencio. El imperio que había construido podía venirse abajo y convertirse en polvo. Ya nada de eso tenía importancia. El teléfono se le resbaló de los dedos justo cuando los gritos de Luca retumbaron por toda la mansión. Se incorporó de golpe, el corazón desbocado. El reloj marcaba las 3:15 de la madrugada. ¡Paulita! ¡Paulita! La voz de Luca era puro pánico, ronca y desesperada. Diego salió disparado por el pasillo, los pies descalzos golpeando el mármol frío. Al irrumpir en la habitación de Luca, encontró a su hijo sentado en la cama, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «No está, papá, no la encuentro». Los ojos de Diego buscaron en la esquina donde Paulita solía dormir. La pequeña manta estaba doblada con cuidado. Su mochila gastada no estaba. El estante donde guardaba sus hierbas, vacío. «Quédate aquí, Luca. Yo la encontraré», le prometió Diego, con una voz mucho más firme de lo que sentía. Registró cada habitación, abriendo puertas de golpe y llamando su nombre. La cocina, la biblioteca, el cobertizo del jardín, todo vacío. Ni rastro de la niña que había devuelto la vida a su hogar. Martín apareció en el pasillo, vestido a toda prisa. «Señor, ¿qué sucede?» «Paulita se ha ido», respondió Diego, la voz quebrada. «Llama a seguridad. Revisa las cámaras». Mientras Martín corría hacia la oficina de seguridad, Diego se puso el abrigo y salió corriendo a la noche. La lluvia le azotaba el rostro mientras gritaba su nombre en la oscuridad. El jardín estaba desierto, los portones cerrados. ¿Cómo había logrado irse sin que nadie la viera? Cuando regresó, empapado y al borde de la desesperación, Martín lo esperaba junto a Luca. «He encontrado imágenes de las cámaras de la calle», dijo Martín, el rostro serio. «Se fue aproximadamente a las 11:30, señor.
Caminaba hacia el barrio viejo. ¿Por qué se iría?, susurró Diego, más para sí mismo que para los demás. La vocecita de Luca respondió: «Te escuchó, papá, cuando hablabas por teléfono». Diego se quedó helado. Más temprano esa noche, había recibido una llamada de su abogado sobre las acusaciones contra Paulita. Había hablado con dureza, exigiendo que pelearan contra esas denuncias. ¿Lo habría malinterpretado? ¿Pensó que él creía esas mentiras? «Hay algo más», dijo Martín, extendiéndole la tablet. La última cámara la captó cerca de ese refugio abandonado en la octava. Iba descalza bajo la lluvia. El corazón de Diego se encogió. «Descalza. Con este clima. Tengo que ir a buscarla», dijo, ya dirigiéndose hacia la puerta. «Papá, espera». La voz de Luca lo detuvo. El niño sostenía algo. Una hoja de papel doblada. «Estaba en mi manta». Diego desplegó la nota con los dedos temblorosos. La letra infantil se desdibujaba entre sus lágrimas. «Ahora es tuyo. Yo nunca debí quedarme». 6 palabras sencillas que terminaron de destrozar lo poco que quedaba del corazón de Diego. Los días se convirtieron en semanas, cada una más oscura que la anterior. La mansión, que por un breve tiempo había conocido la risa, volvió a sumirse en el silencio, envuelta en un dolor más profundo que antes. Diego canceló todas las reuniones y llamadas de trabajo. El proyecto de expansión, que antes era su única prioridad, ya no significaba nada. Su asistente respondía a los mensajes desesperados del consejo, pero Diego no atendía el teléfono. «Diles que no estaré disponible por tiempo indefinido», ordenó, con la voz vacía, mirando la lluvia tras la ventana. La salud de Luca empeoró rápidamente. El niño, que había dado sus primeros pasos ahora, se negaba a salir de la cama. No probaba bocado en ninguna comida. «Por favor, come algo», suplicaba Diego, arrodillado junto a la cama de su hijo. «Solo un poco». Luca giraba el rostro hacia la pared. «No tengo hambre». Por las noches, Diego lo escuchaba llorar en silencio, susurrando el nombre de Paulita contra la almohada. Ese sonido le dolía más que cualquier pérdida en los negocios. Diego adelgazó. Sus trajes caros le quedaban holgados y unas ojeras profundas oscurecían su mirada. Pasaba horas recorriendo los barrios más pobres de la ciudad, mostrando la foto de Paulita a quien quisiera verla. Martín no paraba de moverse, usando todos los contactos a su alcance. Al 10º día, irrumpió en el despacho de Diego. «Encontré a alguien, señor. Un médico de la calle que atiende gratis cerca del distrito del Río. Hace 3 días trató a una chica que coincide con la descripción de Paulita». Diego se puso de pie de inmediato. «¿Qué le pasó?» «Fiebre. Cortes infectados en los pies. Se desmayó frente a una panadería abandonada en la 12. El auto no podía ir lo suficientemente rápido. Cuando llegaron a la panadería cerrada, Diego saltó antes de que el vehículo se detuviera por completo. El edificio estaba tapiado, las ventanas oscuras. No había señales de vida. «¡Paulita!», gritó, su voz rebotando contra las paredes vacías. Martín señaló el suelo. «Señor, mire». Manchas oscuras marcaban el concreto, sangre seca. Cerca, un trozo de tela con el mismo estampado que el vestido favorito de Paulita. Las manos de Diego temblaban al recogerlo. «¿Dónde está? ¿Dónde está?», susurró, la desesperación apretándole la garganta. Entonces lo vio, grabado en el ladrillo a la altura de los ojos de un niño. Un dibujo sencillo de una luna creciente, con una pequeña flor brotando a su lado. Diego lo recorrió con la yema de los dedos, y en medio de su dolor, el reconocimiento fue abriéndose paso. «Es su marca», dijo, la voz quebrada, la misma que dibujaba en los cuentos de Luca, la luna que sana y la flor que crece en la oscuridad. Martín se acercó un poco más. «¿Qué significa?». Diego apoyó la frente contra el ladrillo frío. «Significa que estuvo aquí, y que dejó esto para que lo encontráramos». Antes de esa búsqueda frenética en la panadería abandonada, Paulita había sido vista en otro lugar. 3 días antes se había presentado en el comedor de St. Mary, en el lado este de la ciudad, empapada por la lluvia interminable, su cuerpecito temblando de frío. No quiso aceptar nada para ella, le contó la señora Geller.
una voluntaria de la cocina de ojos bondadosos y manos curtidas, a Diego. Llevaba unos pequeños atados de hierbas, amarrados con hilo. Dijo que eran para la tos y la fiebre. Diego se inclinó hacia adelante, ansioso por cada detalle. Le dijo a dónde iba. La señora Geller negó con la cabeza. Había un niño pequeño, de unos 4 años, tosiendo sin parar. Le dio a su madre uno de sus atados y le enseñó cómo preparar un té con él. Y luego, simplemente desapareció. Le ofrecimos una cama para pasar la noche, pero no quiso. Volvió a salir, directo a esa tormenta horrible. Las manos de Diego temblaban mientras le pasaba una foto de Paulita. ¿Está segura de que es ella? Sí, es ella. Esos ojos, como si lo hubiera visto todo, y aún así creyera en la bondad. La señora Geller vaciló un instante. ¿Es su hija? La pregunta golpeó a Diego como un puñetazo. Es de la familia, logró responder. De regreso en el auto, Martín recibió una llamada. Su expresión cambió mientras escuchaba. Hay algo que debería saber, dijo Martín al colgar. Entre la gente sin techo circula una historia sobre una iglesia abandonada cerca de los acantilados del norte. A veces van allí los chicos que huyen de casa. Dicen que es un lugar seguro. ¿Y eso qué tiene que ver con Paulita?, preguntó Diego, perdiendo la paciencia. La iglesia tiene un símbolo tallado sobre la puerta, una luna creciente, igual que la marca que encontramos en la panadería. El corazón de Diego se aceleró. ¿A qué distancia está? A 1 hora al norte, señor. En casa, Luca estaba sentado en su pequeño escritorio, rodeado de lápices de colores. Por primera vez en días, no estaba en la cama. Sus dedos se movían con determinación sobre el papel. Diego se arrodilló a su lado. ¿Qué dibujas, hijo? Luca no levantó la vista. Sus pequeñas manos siguieron trabajando, dibujando a Paulita con alas, ayudando a un niño que se parecía a Luca a volar. Cuando terminó, Luca abrazó el dibujo contra su pecho, con los ojos brillando de lágrimas. «Quiero encontrarla», susurró, apenas audible. Diego tomó el dibujo con delicadeza, observando las líneas de colores, la esperanza que se adivinaba en cada trazo de crayón. Sintió que algo dentro de su corazón se rompía y se recomponía al mismo tiempo. «Yo también», murmuró Diego, atrayendo a su hijo hacia sí. «Yo también». El sol de la mañana se abrió paso entre las nubes mientras Diego miraba por la ventana de su dormitorio. Una decisión se formó en su mente, nítida y firme. Ya no iba a esconderse. Se acabó la vergüenza. Se acabó el miedo. Martín llamó, con voz segura. «Organiza una rueda de prensa. Aquí, en la casa, hoy mismo». Los ojos de Martín se abrieron de par en par. «Señor, ¿está seguro de que es lo mejor? La junta ya». «Ya no me importa la junta», interrumpió Diego. «Me importa encontrar a Paulita». 2 horas después, cámaras y reporteros llenaban el cuidado jardín de la mansión de Lara. Diego salió a los escalones de la entrada, con Luca a su lado en la silla de ruedas. El niño apretaba su dibujo de Paulita contra el pecho. Diego carraspeó y se dirigió al mundo. «Mi nombre es Diego de Lara y necesito su ayuda». Su voz se hizo más firme mientras relataba la historia de Paulita. ¿Cómo apareció de la nada? ¿Cómo creyó cuando nadie más lo hizo? ¿Cómo le devolvió la esperanza a su hijo? Habló de su infancia marcada por el abuso, de sus dones para sanar y de su desaparición. «He pasado la vida levantando muros para protegerme», dijo Diego, con la voz quebrada. «Y al hacerlo, no supe proteger a la única persona que salvó a mi familia». Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no intentó secarlas. «Ella le devolvió la esperanza a mi hijo, y voy a dedicar cada día de mi vida a encontrarla, aunque tenga que perderlo todo». Las cámaras destellaban. Los reporteros murmuraban. Al fondo de la multitud, una mujer se secaba los ojos con un pañuelo. En cuestión de horas, el discurso se había difundido por todas las redes sociales. Los noticieros lo repetían una y otra vez. El hashtag «Encuentren a Paulita» se volvió tendencia. Las líneas telefónicas de la mansión se saturaron de llamadas con pistas y ofrecimientos de ayuda.
Al anochecer, un representante de servicios sociales llamó a Martín para informarle que suspendían temporalmente la búsqueda activa, a la espera de revisar nuevas pruebas. Ya entrada la noche, Martín recibió una llamada del servicio de limpieza del edificio de oficinas. Un joven conserje quería hablar urgentemente con el señor de Lara. «Vi a la chica en la televisión», le dijo el muchacho a Diego, retorciéndose la gorra entre las manos. Anoche, detrás del viejo patio de trenes en Westbrook, se desplomó cerca de los muelles de carga. Cojeaba mucho y temblaba como si tuviera fiebre. Diego se inclinó hacia adelante. «¿Estás seguro de que era ella?» «Sí, señor». «Llevaba un abrigo de hombre. Le quedaba enorme. Parecía caro». A Diego se le cortó la respiración. Era el abrigo que él mismo le había dado una noche fría, cuando Paulita había tiritado durante una de las sesiones de Luca. «Muéstrame», dijo Diego, ya buscando las llaves. «Enséñame exactamente dónde». El viejo patio de trenes se recortaba contra el cielo cada vez más oscuro, como un cementerio de metal oxidado y sueños rotos. Diego y Martín avanzaban con urgencia entre los muelles de carga abandonados, las linternas abriéndose paso entre la penumbra creciente. «Podría estar en cualquier parte», dijo Martín, la voz tensa de preocupación. El corazón de Diego latía con fuerza en el pecho. «La encontraremos. Tenemos que hacerlo». Buscaron durante casi una hora, llamando el nombre de Paulita en medio del vacío. La esperanza se iba apagando junto con la luz del día, hasta que la linterna de Martín iluminó algo detrás de una pared de ladrillos derruida. Una figura pequeña acurrucada contra el concreto. «Allí», gritó Diego, corriendo hacia ella. Paulita yacía inconsciente, su pequeño cuerpo encogido sobre sí mismo. Tenía el rostro mortalmente pálido y la frente ardía de fiebre. El abrigo de Diego, aquel caro que él le había dado, la envolvía con fuerza, protegiendo su delgado cuerpo. «Paulita», susurró Diego, tocándole la mejilla con suavidad. «¿Me escuchas?» Ella no respondió. Respiraba con dificultad, en jadeos cortos. Con los brazos temblorosos, Diego la levantó. Pesaba casi nada, como un pajarito de huesos huecos. «Llama al doctor», le ordenó a Martín. «Dile que nos espere en la casa, de inmediato». En el auto, Diego sostuvo a Paulita contra su pecho. «Quédate conmigo», le murmuraba al oído, entre su cabello enredado. «Por favor, quédate conmigo». De regreso en la mansión, el personal se reunió en pequeños grupos, hablando en susurros, mientras Diego entraba cargando a Paulita. Arriba, Luca permanecía en su silla de ruedas, negándose a probar la cena que le habían servido. Tenía la mirada apagada por la tristeza. Luca le dijo suavemente su cuidador: «Tengo una noticia maravillosa. Tu papá encontró a Paulita. Ya está en casa». Algo se encendió en los ojos de Luca, una chispa de vida que regresaba. Sin previo aviso, se impulsó contra los reposabrazos de la silla y se puso de pie. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos completos, de pie por sí mismo. El personal lo observaba en silencio absoluto, tapándose la boca con las manos, los ojos llenos de lágrimas. «Paulita», susurró Luca, antes de dejarse caer de nuevo en la silla. En una habitación de invitados convertida en enfermería, el médico privado de Diego atendía a Paulita. Deshidratación severa. Malnutrición. La fiebre es preocupante. Diego no se apartó de su lado en ningún momento. Le sostenía la mano pequeña mientras ella iba y venía de la conciencia. En uno de esos breves momentos de lucidez, Paulita abrió los ojos y encontró el rostro de Diego. Sonrió. Susurró ella, apenas audible. A Diego se le hizo un nudo en la garganta y las lágrimas le corrían por las mejillas. Sí logró decir, apretándole la mano: «Por ti». Sonrió: «Por ti». Más temprano ese día, antes de que encontraran a Paulita, la sala de juntas de la empresa bullía de actividad. Hombres con trajes costosos se reunían alrededor de una mesa reluciente, los rostros encendidos de ambición. El director ejecutivo interino, Richard Stanton, presidía la reunión con una sonrisa satisfecha. «Señores,
Hemos comenzado a liquidar los bienes personales de Delara, anunció Stanton, dando golpecitos a un fajo de documentos. Para el final de la semana, habremos reestructurado toda la rama ejecutiva. Las puertas dobles se abrieron de par en par. Diego Delara entró, dejando a los miembros de la junta mudos de asombro. Su traje, habitualmente impecable, estaba arrugado. Tenía la barba crecida, pero sus ojos ardían de determinación. «Señor Delara», balbuceó Stanton. «No lo esperábamos». Diego dejó una carpeta de cuero sobre la mesa. «He firmado todos los papeles necesarios para retirarme de esta empresa de manera definitiva». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. «Voy a transferir mi participación mayoritaria al Fondo de Desarrollo Juvenil Delara», continuó Diego, con voz firme, con efecto inmediato. El rostro de Stanton se puso rojo de indignación. «¿Qué está haciendo? Esto es una locura. Está tirando por la borda todo lo que ha construido». Diego miró uno a los miembros de la junta, hombres que antes temblaban ante él. «Prefiero ser importante para una niña que para millones de desconocidos». Martín, que estaba de pie junto a la puerta, no pudo ocultar una sonrisa de orgullo. Esa misma noche, después de ser encontrada y llevada a casa, Paulita se movió en su cama. Abrió los ojos despacio, reconociendo la luz suave de la lámpara y las sábanas limpias. Diego estaba sentado a su lado, el alivio reflejado en su rostro. «¿Estás despierta?», susurró. El miedo asomó en el rostro de Paulita. Intentó incorporarse, pero el esfuerzo le arrancó una mueca de dolor. «Siento haberme escapado», dijo, con voz apenas audible. «No tienes que quedarte conmigo por lástima». Diego metió la mano en su chaqueta y sacó un cuaderno gastado. El diario de Paulita. Se lo entregó con delicadeza. Lo leí y admitió. Cada palabra. Los ojos de Paulita se llenaron de lágrimas. «Entonces sabes que solo soy una». Un milagro, la interrumpió Diego. «Escribiste tu propio futuro en estas páginas. Ahora déjanos ayudarte a escribir el resto». Desde la puerta se oyó el sonido de unas ruedas. Luca apareció, avanzando con una fuerza recién descubierta. Sus ojos se encontraron con los de Paulita, y una sonrisa iluminó su rostro. «Quédate», dijo simplemente. Diego tomó la pequeña mano de Paulita entre las suyas. «Tu lugar está aquí, con nosotros». Los miembros de la junta jamás entenderían lo que Diego había descubierto, que toda su riqueza y poder no valían nada comparados con el tesoro de sanar a su familia. El silencio en el pasillo solo era interrumpido por el suave chirrido de las ruedas de la silla mientras una enfermera guiaba a Paulita de regreso a su habitación. Seguía débil tras su tiempo en la calle. Su pequeño cuerpo aún se reponía de la fiebre y el agotamiento. Diego observaba desde la puerta del cuarto de Luca, donde su hijo estaba sentado tranquilamente al borde de la cama. Entonces sucedió. Los ojos de Luca se fijaron en la figura de Paulita alejándose. Sin previo aviso, se puso de pie. No fue la postura cuidadosa y temblorosa que antes habían celebrado, sino un movimiento decidido. Sus piernitas se tensaron y, de manera increíble, echó a correr. «Paulita», gritó, su voz clara y fuerte. Todos en el pasillo se quedaron inmóviles. La enfermera detuvo la silla de ruedas. A Diego se le cortó la respiración. Luca corría, de verdad corría por el pasillo, sus pies cubiertos de pijama resonando sobre el suelo reluciente. Movía los brazos con energía, el rostro encendido de determinación. Paulita giró en su silla, los ojos abiertos de par en par. Se incorporó, tambaleándose un poco, y abrió los brazos de par en par. Luca se lanzó a su abrazo, casi haciéndolos caer a los dos. «Estás corriendo», exclamó Paulita, apretándolo con fuerza. «¿De verdad estás corriendo?» El personal de la casa permanecía inmóvil, muchos con las manos cubriéndose la boca. Las lágrimas corrían por varios rostros. Una de las empleadas sollozaba sin disimulo. El chef se persignó, murmurando: «Dios mío». Diego cayó de rodillas en el umbral, los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Sus manos temblaban al cubrirse el rostro. A través de los dedos veía a su hijo, ese hijo que antes no podía moverse ni hablar,
de pie y abrazando a Paulita como si fuera lo más natural del mundo. Esa noche, Diego se sentó entre dos camas que habían acercado en la habitación de Paulita. Luca se había negado a dejarla sola, y por una vez, Diego no tuvo corazón para imponer las reglas de la hora de dormir. Sostenía un libro de cuentos en las manos, uno que Paulita le había descrito a Luca durante sus sesiones de sanación. Érase una vez, leyó Diego en voz baja, un lobezno que olvidó cómo aullar. Su voz tejía la historia del lobo silencioso que recuperó su voz escuchando la canción de Cuna de la Luna. Paulita repetía las palabras en silencio, sonriendo mientras los párpados de Luca se iban cerrando. Cuando ambos niños se quedaron dormidos, Diego salió despacio al pasillo, donde Martín lo esperaba. «Señor», susurró Martín, con la tableta en la mano. «Creo que debería saberlo. Nuestra bandeja de entrada está desbordada. Organizaciones benéficas, fundaciones, hospitales, todos quieren colaborar. Lo llaman el milagro de Lara». Diego miró a los niños dormidos, luego al hombre que había estado a su lado en todo momento. «Que vengan», dijo simplemente. «Ya es hora de hacer algo bueno en este mundo». 3 meses después de la milagrosa recuperación de Luca, Diego se encontraba en el ala recién renovada de su finca. El espacio que antes albergaba sus salas de entretenimiento, casi nunca usadas, ahora rebosaba de actividad. Murales coloridos de hierbas curativas y niños jugando decoraban las paredes donde antes colgaban obras de arte costosas. Médicos, terapeutas y sanadores recorrían los pasillos con carpetas en mano. La Fundación Paulita para las Artes de la Sanación y Jóvenes Desplazados, anunció Diego con orgullo a un pequeño grupo de periodistas que recorrían las instalaciones. Aquí, la medicina tradicional trabaja de la mano con prácticas de sanación natural. Detrás de él, niños de refugios locales jugaban en un jardín diseñado por la propia Paulita. Bancales elevados de hierbas medicinales crecían junto a flores de vivos colores. En el centro, Luca ayudaba a un niño más pequeño a mantener el equilibrio con muletas, mostrándole los ejercicios que Paulita le había enseñado. «Señor de Lara», llamó una reportera. «¿Es cierto que ha acelerado los trámites de adopción de Paulita?» Los ojos de Diego se suavizaron. «Sí, hay cosas que no pueden esperar». Esa misma tarde, en una sala privada del juzgado, Diego, Luca y Paulita se sentaron frente a una funcionaria de adopciones. La mujer les sonrió con calidez mientras revisaba los documentos finales. «Bueno», dijo alzando la vista, «esta es la adopción privada más rápida que he tramitado. Pero dadas las circunstancias y el apoyo unánime del tribunal, todo está en regla». Diego se arrodilló frente a Paulita, que tenía las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. Su cabello estaba limpio y trenzado. Su vestido era nuevo, pero en sus ojos seguía brillando la sabiduría antigua que había cautivado a Diego aquella vez en el callejón, meses atrás. Paulita le dijo suavemente, tomando sus pequeñas manos entre las suyas, «¿Te gustaría ser parte de nuestra familia para siempre?» La niña miró a Diego, luego a Luca, que apenas podía quedarse quieto en su asiento. Dudó un instante, sus ojos de pronto inseguros. «Solo sí», susurró, «solo si todavía puedo dormir cerca de Luca». A Diego se le hizo un nudo en la garganta. «Por supuesto que sí». «Entonces sí», respondió ella, y una sonrisa floreció en su rostro. «Sí, por favor». La funcionaria de adopciones se enjugó una lágrima mientras estampaba la aprobación final. 1 hora después, los 3 esperaban detrás de una cortina en una rueda de prensa. Diego ajustó la corbata de Luca y alisó el vestido de Paulita. «¿Listos?», les preguntó. Ellos asintieron y juntos salieron al escenario, tomados de la mano. Los flashes de las cámaras estallaron mientras el mundo veía por primera vez a la familia completa. Un padre, un hijo y la niña que los había sanado a ambos. La luz dorada de la mañana bañaba el jardín cuando Paulita se deslizó fuera de la cama. Caminó en silencio por el pasillo. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo pulido. Frente a la habitación de Luca, se detuvo y tocó suavemente la puerta. «¿Listo?», susurró cuando él la abrió. «Ya vestido». Juntos,
Bajaron de puntillas las escaleras y salieron al jardín. La hierba cubierta de rocío se sentía fresca y revitalizante entre sus dedos de los pies. Los pájaros entonaban sus cantos matutinos desde los árboles que rodeaban la finca. 1, 2, 3 contó Paulita mientras Luca avanzaba con pasos cautelosos a su lado. Sus piernas estaban más fuertes ahora, y cada día sus movimientos ganaban en seguridad. 4, 5. Luca perdió el equilibrio de repente y, tambaleándose, cayó sobre la hierba blanda con un pequeño grito que pronto se transformó en risa. Paulita se agachó para ayudarlo a levantarse, la preocupación asomando en su rostro. «Estoy bien», dijo Luca, mirándola desde el suelo con una sonrisa. «Tú me enseñaste a caer mejor». Desde la ventana de la cocina, Diego observaba a sus hijos con una calidez que aún lo sorprendía cada día. Se volvió hacia la estufa, donde el pan empezaba a humear en la tostadora. Lo sacó de un tirón, examinando los bordes quemados con una sonrisa resignada. «A la tercera bala vencida», murmuró, tirando la tostada chamuscada a la basura y poniendo 2 rebanadas nuevas. Martín apareció en el umbral, maletín en mano, contemplando a su jefe en el intento de preparar el desayuno. Ver a Diego de Lara, quien alguna vez fue el empresario más temido de la ciudad, con delantal y batallando con una espátula, era algo a lo que Martín todavía no terminaba de acostumbrarse. «No eres el hombre que conocí hace 3 meses», comentó Martín, negando con la cabeza, asombrado. Diego alzó la vista, y una sonrisa genuina le surcó el rostro. «En aquel entonces no era un hombre», respondió en voz baja. «Solo una sombra». Más tarde, esa misma tarde, las cámaras grababan en la recién inaugurada Fundación Paulita. Niños de todos los orígenes, algunos en sillas de ruedas, otros con muletas o aparatos ortopédicos, se reunían en círculo sobre coloridas colchonetas. En el centro estaban Paulita y Luca, mostrando ejercicios de estiramiento sencillos. Así les enseñó Paulita, inclinándose para tocarse los pies. «El cuerpo recuerda cómo ser fuerte, solo hay que recordárselo». Los niños la imitaban, algunos con dificultad, pero todos esforzándose. Luca se movía entre ellos, ayudando a corregir posturas y animándolos con palabras de aliento. Al terminar, Paulita reunió a los niños a su alrededor. Su voz era suave, pero llenaba toda la sala. «A veces uno está roto porque alguien más lo está», les dijo, buscando con la mirada a Diego, que los observaba desde la puerta. «Y cuando ayudas a alguien a levantarse, al final los 2 terminan caminando». Los niños asintieron con solemnidad, como si recibieran una enseñanza ancestral. Y, en muchos sentidos, así era. El reportaje televisivo sobre la fundación se emitió un martes por la tarde. Las cámaras recorrían las salas luminosas y aireadas donde los niños practicaban movimientos suaves bajo la guía de Paulita. En una de las escenas, Luca mostraba cómo levantarse desde una posición sentada, su voz clara y segura, mientras explicaba cada paso. En un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, María Delgado permanecía inmóvil en su sillón, la taza de té olvidada entre las manos. La anciana enfermera miraba la pantalla del televisor con los ojos abiertos de incredulidad. «¿Paulita?», susurró, inclinándose hacia adelante. «¿La pequeña Paulita?». La niña que aparecía en la pantalla sonreía con la misma calidez suave que María recordaba de años atrás. Los mismos ojos, la misma delicadeza al tocar a quienes necesitaban consuelo. Las manos de María temblaban mientras buscaba su teléfono. 3 días después, Diego acompañó a una mujer mayor de aspecto nervioso a través de las puertas de la fundación. Paulita estaba ayudando a un niño con sus ejercicios cuando levantó la vista y los vio. Sus manos cayeron a los costados y sus labios se abrieron en un reconocimiento silencioso. «María». La voz de Paulita apenas era un susurro. La anciana asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Has crecido tanto, pequeña». Paulita cruzó la sala corriendo y se abrazó fuerte a María, hundiendo el rostro en su hombro. Diego dio un paso atrás, dejándoles espacio mientras María acariciaba el cabello de Paulita. «Pensé que te habías ido», murmuró Paulita. «Después de que abuela murió, te busqué», dijo María, con la voz quebrada. «Cuando te llevaron,
Intenté encontrarte. Más tarde, en la tranquila sala de reuniones de la fundación, María desplegó varias fotografías sobre la mesa. Los dedos de Paulita se detuvieron sobre ellas con reverencia. «Este es el jardín de tu abuela», explicó María, señalando una foto de un pequeño patio rebosante de hierbas y flores. «Y aquí, eres tú con 4 años, ayudándola a colgar la ropa». Paulita levantó una fotografía en la que aparecía de niña, sentada junto a una anciana de ojos bondadosos y cabello plateado. «Pensé que todo esto se había perdido», susurró, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. María rebuscó en su bolso y sacó algo envuelto en papel de seda. «Ella guardó esto para ti». Paulita lo desenvolvió con cuidado. Era una pequeña colcha irregular, formada por retazos de colores cosidos, con las puntadas inseguras de una niña. «Mi primera costura», exclamó Paulita, acariciando la tela con los dedos. «Me gustaría ser voluntaria aquí», dijo María, mirando a Paulita y a Diego. «Si me aceptan». La respuesta de Paulita fue otro abrazo apretado. Esa noche, Diego se detuvo en el umbral del salón. A la luz de las velas, María y Paulita estaban sentadas juntas en el sofá, con Luca recostado al lado de Paulita. La voz suave de María llenaba la habitación de historias sobre los primeros años de Paulita, la sabiduría de su abuela, hierbas recogidas al amanecer, nanas cantadas bajo las estrellas. Diego observaba en silencio cómo los fragmentos del pasado de Paulita emergían de la oscuridad hacia la luz, llenando huecos en su corazón a los que ni siquiera su amor había podido llegar. La fría mañana de invierno pintaba el cielo con acuarelas de rosa y oro. La escarcha brillaba en las ventanas del recién renovado centro comunitario, donde coloridas banderolas daban la bienvenida a los visitantes en el primer evento oficial de la Fundación Paulita. Había pasado exactamente 1 año desde que una niña descalza se había acercado a un hombre roto en un callejón con una promesa imposible. Dentro, el gran salón vibraba de emoción. Los niños en sillas de ruedas ocupaban la primera fila. Padres de acogida se sentaban junto a sus hijos y madres solteras apretaban las invitaciones entre las manos, sonriendo con gratitud. Voluntarios con camisetas azules a juego guiaban a los invitados hasta sus asientos, los rostros iluminados por el entusiasmo y la entrega. Diego permanecía al fondo de la sala, observando todo en silencio y con asombro. Se acomodó la corbata con nerviosismo. Ya no era el empresario imponente de antes, sino un padre con el corazón abierto. Paulita subió al pequeño escenario, vestida con sencillez y el cabello recogido. A sus 10 años, tenía el aspecto de una niña, pero irradiaba una sabiduría sorprendente. El público guardó silencio. «Hace exactamente 1 año», comenzó, con voz clara y firme. «Yo tenía frío y hambre, pero sabía que tenía algo importante que dar». Sonrió al público. «A veces, las personas más rotas son las que pueden sanar a los demás. Y a veces, quienes parecen tenerlo todo son los que más necesitan ser sanados». Una oleada de emoción recorrió la sala. Los padres asentían. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos. «Esta fundación no es solo para ayudar a los niños a caminar», continuó Paulita. «Se trata de enseñar a los corazones a volver a abrirse». Hizo un gesto hacia un lado del escenario, donde apareció Luca erguido y seguro de sí mismo. El público aplaudió mientras él avanzaba al centro sin dudar. «Tengo una canción», anunció Luca, su voz resonando por el micrófono. «Paulita me la enseñó cuando ni siquiera podía hablar. Quiero dedicársela a la niña que hizo que mis piernas me recordaran». La sala quedó completamente en silencio cuando Luca empezó a cantar. Su voz joven, pura y firme. Era una antigua canción popular sobre un pájaro que aprende a volar después de caer del nido. Las lágrimas corrían por los rostros de muchos en el público. Diego sintió que la garganta se le cerraba y la vista se le nublaba. Su hijo, cantando, de pie, rebosante de alegría, el milagro en el que había dejado de creer. Cuando la canción terminó, un aplauso atronador llenó la sala. Paulita corrió hacia Luca y lo abrazó. Ambos reían entre lágrimas. Diego se abrió paso hasta el escenario mientras los aplausos seguían. Paulita le tendió la mano y lo atrajo a su círculo.
Gracias, susurró Diego, la voz ahogada por la emoción, por mostrarme lo que significa ser padre de verdad. La fundación, nacida del dolor, ahora irradiaba luz, transformando las heridas en sabiduría y el duelo en gracia. Al caer el sol, tiñendo el cielo de ámbar y violeta, Paulita cruzó el pequeño y silencioso cementerio. La hierba alta rozaba sus piernas, mientras seguía el sendero conocido hasta la tumba de su abuela. La lápida era sencilla, de granito desgastado, con un nombre y unas fechas que el tiempo y el clima habían ido borrando. Paulita se arrodilló frente a ella y colocó con delicadeza el dibujo de Luca contra la piedra. El boceto infantil mostraba a 3 figuras tomadas de la mano. Diego, alto y erguido. Luca, de pie con orgullo. Y Paulita entre ambos, todos rodeados por un sol amarillo brillante y flores en plena floración. «Ya no estoy perdida», abuela susurró, dejando que su voz se llevara la brisa del atardecer. «Tú me ayudaste a encontrarlos». Con los dedos, recorrió las letras grabadas con el nombre de su abuela. «¿Te acuerdas cuando decías que las manos sanadoras encontrarían su propósito? Tenías razón». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero ya no eran las de una niña perdida. Eran gotas de gratitud, de un círculo que por fin se cerraba. A kilómetros de allí, en una oficina iluminada por el sol y con vistas a la ciudad, Diego se sentaba frente a una periodista. La grabadora de la mujer capturaba sus palabras mientras él hablaba sobre el éxito de la fundación. «¿Qué fue lo que te cambió?», preguntó la periodista, observando atentamente el rostro de Diego. «Hace un año eras conocido como el empresario más implacable del sector. Ahora has donado la mitad de tu fortuna para ayudar a los niños». Los ojos de Diego se suavizaron. Miró por la ventana unos segundos antes de responder. «Una niña descalza, que no tenía nada. Me enseñó todo lo que había olvidado sobre ser humano», dijo simplemente. «A veces construimos muros tan altos que olvidamos lo que estamos protegiendo». Paulita no vio mi dinero ni mi poder. Vio a un niño que no podía caminar y a un padre que no sabía sentir. De regreso en casa, Diego volvió y encontró a Luca dormido en su cama, abrazando contra el pecho el viejo diario de Paulita. Ese cuaderno gastado se había vuelto un tesoro para él, una ventana al alma de la niña que lo había salvado. Diego tomó el diario con cuidado y notó que estaba abierto en la última página. A la tenue luz de la lámpara de noche, leyó en voz alta la última entrada, escrita con la letra desigual de una niña. «Si encuentro a alguien más roto que yo, le daré mi corazón. No lo necesitaré si esa persona puede sonreír». Las palabras flotaron en la habitación silenciosa como una oración, uniendo pasado y presente, dolor y sanación, pérdida y hallazgo. Diego cerró el diario y lo dejó con cuidado sobre la mesita de noche, con el corazón colmado por el milagro de esa familia improbable. Más tarde ese día, la oficina de la fundación bullía de emoción. Martín irrumpió por la puerta, agitando un sobre con un sello dorado. Su rostro, habitualmente sereno, se iluminó con una sonrisa amplia y poco común. «Acaba de llegar», anunció, entregándole la carta a Diego, de la Fundación Westbrook. Diego la abrió con cuidado, y sus ojos se agrandaron al leer el contenido. La carta confirmaba la financiación anual completa para sus programas, suficiente para ampliar su alcance a 3 barrios más. «Hay una nota personal», dijo Diego, con la voz entrecortada mientras leía en voz alta. «Esto no es una donación, es un agradecimiento. Nos han devuelto la fe». Paulita estaba cerca. Sus pequeños dedos jugueteaban con el colgante de plata que llevaba al cuello, un delicado relicario grabado con las iniciales de su abuela, M.D. Ese collar había sido un regalo de María Delgado, un pedazo de su pasado que ahora llevaba con orgullo hacia el futuro. «¿Eso significa que podrán venir más niños?», preguntó, con los ojos brillando de esperanza. «Muchos más», asintió Diego, observando cómo ella sonreía y salía corriendo para prepararse para la sesión de la tarde. En el salón principal, 20 niños se reunían sobre coloridas colchonetas. Algunos llegaban en silla de ruedas, otros con muletas, y algunos simplemente cargaban el peso invisible del trauma.
Paulita se movía entre ellos con una confianza tranquila. Ya no era la niña asustada del callejón. Recuerden respirar como el viento entre los árboles indicó, mostrando una respiración lenta y profunda. El cuerpo escucha cuando el corazón está en calma. Luca caminaba así. Caminaba plenamente entre las filas de niños, corrigiendo posturas con suavidad y animándolos con palabras amables. Sus piernas, antes inmóviles, ahora lo llevaban con paso firme y decidido. Así demostró a un niño pequeño que luchaba por mantener el equilibrio. Mis piernas también se olvidaron, pero volvieron a recordar cuando creí que podían hacerlo. Desde la puerta, Diego observaba en silencio. Ya no necesitaba dirigir ni controlar. Ahora, la sanación fluía sin él, desde las manos de Paulita, pasando por el ejemplo de Luca, hasta los rostros esperanzados de los niños. Martín se situó a su lado, contemplando la transformación que tenían ante sí. Lo logró, señor, murmuró. De magnate empresarial a esto. Es admirable. Diego negó con la cabeza, una suave sonrisa asomando en su rostro. Fue ella quien lo logró, corrigió. Yo solo supe escuchar. Con el paso de las estaciones, la Fundación Paulita creció de un solo edificio a un campus extenso. Las flores de primavera daban paso al calor del verano, luego a las hojas del otoño y la nieve del invierno, una y otra vez, marcando el paso de los años. Lo que había comenzado como un acto desesperado de fe se transformó en algo grandioso. La fundación sumó nuevos pabellones, salas de fisioterapia, jardines de meditación y dormitorios para niños sin hogar. Cada espacio estaba pensado para brindar calidez y sanar, con ventanas que dejaban entrar la luz del sol y paredes pintadas en colores apacibles. Diego de Lara, antes absorbido por las juntas y los balances, ahora pasaba sus mañanas en el jardín de la fundación. Sus trajes caros habían sido reemplazados por vaqueros cómodos y camisas de trabajo, a menudo manchadas de tierra. Enseñaba a los niños a plantar las mismas hierbas que Paulita había usado alguna vez para sanar a su hijo. Con cuidado, decía, guiando las pequeñas manos hacia la tierra. Las raíces necesitan espacio para crecer, igual que ustedes. Paulita, ya convertida en una joven, se volvió un nombre reconocido en la rehabilitación infantil. Revistas médicas publicaban estudios sobre sus métodos. Las universidades la invitaban a dar conferencias. A pesar de todo, ella seguía siendo humilde, siempre regresando a los niños que más la necesitaban. Durante una entrevista televisada que llegó a millones de personas, el presentador le hizo la pregunta que todos se hacían: ¿cómo aprendiste a sanar cuando tú misma eras solo una niña? Paulita sonrió con dulzura antes de responder: sobreviviendo y amando a alguien que había olvidado cómo sentir. A veces, nuestras heridas más profundas nos enseñan a curar a otros. En una tarde otoñal perfecta, Paulita y Luca caminaban juntos por los senderos del jardín. Ya adolescentes, se movían con la complicidad tranquila de hermanos que se habían salvado mutuamente. Iban de la mano, los dedos entrelazados con la naturalidad de quienes han enfrentado la oscuridad y han salido juntos hacia la luz. Diego los observaba desde un banco de madera, el rostro sereno. Cuando se acercaron, se puso de pie y se unió a ellos, cerrando el círculo. Los tres caminaron juntos hacia el sol poniente. Un solo corazón, una familia, finalmente reunida. La voz de Paulita flotó en la brisa suave. A veces, el milagro no es que alguien vuelva a caminar, sino que alguien decida quedarse y amarte mientras aprendes a hacerlo. Si disfrutaste la historia de Diego, Luca y Paulita, he seleccionado personalmente la siguiente historia para ti. No te la pierdas. Haz clic aquí para verla.